Buenos días, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Vamos a leer juntos, por favor, Isaías 55, versículo 10 y 11. Isaías 55. Acompáñenme a leer juntos para recordarnos la importancia de la palabra del Señor. Isaías 55, verso 10 y verso 11. Sí, Isaías 55. Y lo leemos juntos, por favor. Dice así la santa palabra de nuestro Dios: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. El Señor entrega su palabra, el Espíritu Santo la aplica a nuestros corazones y obviamente somos transformados. Vayan por favor conmigo al pasaje que estudiaremos y que corresponde el día de hoy en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 15. Lucas 2, verso 15 en adelante. Dice así, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y pedimos por la ayuda de tu Espíritu Santo para iluminarla a nuestro entendimiento. Gracias te damos, Señor, que enviaste a Jesucristo para salvarnos. Gracias por este gran Salvador, nuestro único y poderoso Dios. En el nombre de Jesús, concédenos la gracia de ver lo maravilloso que es que tu Hijo Jesucristo haya venido a este mundo y que sigue estando presente en tu pueblo, tu iglesia, para luz del mundo y sal de la tierra. Salva a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, gracias. Cuando estamos terminando el año, hoy último día del año, y ciertamente estamos terminando el año muy contentos, muy agradecidos con Dios. Hemos sido muy bendecidos, de sobremanera bendecidos. Creo que Dios ha tenido demasiada misericordia de nosotros como iglesia, y estoy hablando obviamente como iglesia local, como Amistad Reformada de Tampico. Él sigue siendo fiel a pesar de que nosotros somos infieles.
este fin diciembre, simplemente en diciembre llega y nace el segundo bebé de Cristian Ideale. Gracias a Dios que llegó y llegó con bien, y gracias a Dios que también terminamos el año también con la llegada de un nuevo bebé esta semana, con una confirmación de que llega un nuevo bebé a esta congregación, y es una bendición siempre que un bebé nace, pero para mucha familia es una bendición saber que un bebé nace o que viene en camino. Pero no hay más grande buena noticia que saber que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay más grande noticia que nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, vino a este mundo. Y en esta porción de la Escritura, lo que tenemos aquí es que los pastores que habían recibido la noticia de parte del ángel, y recordemos también que hubo una hueste de ángeles celestiales que levantaron un cántico por el nacimiento, obviamente, de Jesús. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí en esta porción de la Escritura? Me gustaría dividirlo en 3 secciones, el versículo 15 y 16. Vemos cómo estos pastores presencian su gloria, presencian la gloria de Dios. El 15 al 16, el versículo 17 al 19 proclaman la gloria de Dios, proclaman la gloria de Dios. Y versículo 20 al 21 celebran la gloria de Dios. Presencian su gloria, proclaman su gloria y celebran su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Obviamente por lo que nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados, es glorioso. No solamente que Dios haya dejado su gloria para venir a la tierra a visitarnos, sino que es glorioso que se haya manifestado y se haya revelado a cada uno de nosotros. Y es por eso que podemos llamarnos y reconocernos como cristianos. En la porción de Lucas, en los versículos 15 y 16, cuando los pastorcillos acaban de ver esos ángeles cantando gloria a Dios en las alturas, versículo 14, estamos ahora en Lucas 2, 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes se complace. Acaban de escuchar ese cántico los pastorcillos, y en el versículo 15 aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fíjense nada más la reacción inmediata de los pastorcillos: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Mis amados, ¿cuántos ángeles has visto? ¿Cuántos ángeles has visto en toda tu vida? Estos pastorcillos tuvieron un ángel que vino a darles un anuncio. Y el anuncio lo tenemos ahí, en el versículo 9. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les traigo buenas nuevas.
buenas nuevas, el Evangelio. Les traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Oh, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Mis amados, vuelvo a la pregunta: ¿cuándo han visto un ángel? Obviamente, no creo que ninguno de nosotros haya visto un ángel, si no es en las películas o en algún sueño. Pero estos pastorcillos, lo que dice en el versículo 15 es que cuando los ángeles se fueron al cielo, estamos hablando de algo totalmente fuera de lo común. Cuando los ángeles se fueron al cielo, o sea, ellos regresaron de donde venían, porque allá se la pasan adorando todo el tiempo al Señor nuestro Dios. Los ángeles se regresaron al cielo y los pastorcillos, ¿qué dicen? Vamos. ¿Qué es lo que tratan ellos de hacer? Queremos presenciar lo que nos han dicho, queremos ver la gloria. Queremos presenciar, queremos confirmar realmente este hecho. ¿Y qué hace? Dice ahí: vayamos pues hasta Belén, dice el versículo 15, y veamos esto que ha sucedido. Veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Que el Señor nos ha dado a saber. Pregunta: ¿cuántas cosas te ha dado a saber este año el Señor que no sabías antes? ¿Cuántas cosas te ha dado a saber este año? ¿Cuánto de la gloria de Dios que no conocías has visto en este año? ¿Cuánto? Porque les voy a decir algo. El énfasis de todo el pasaje que leímos es este. Véanlo conmigo, por favor. Versículo 15, final del versículo 15. Que el Señor nos ha dado a saber. Versículo 17. Final del 17. Lo que se les había dicho acerca de este niño. Versículo 20. Termina el versículo 20 diciendo: todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. En las tres porciones que dividimos el texto, en las tres el énfasis es una sola cosa: aquello que conocieron, aquello que se les concedió saber, aquella noticia, la buena noticia. Ese es el énfasis del texto. Preguntan nuevamente: si no has visto ángeles, por lo menos, ¿has conocido un poquito más de la gloria de tu bendito Salvador durante este año? O sea, ¿cuántas cosas que no conocías en el 2022 sí conociste en el 2023? Porque obviamente nosotros, como hijos de Dios, estamos como esos pastorcillos. Tenemos ya la buena noticia, ya la recibimos. Sí, nos ha nacido un Salvador. Sí, es mi Salvador. Y el mensaje es glorioso. El mensaje está en el cántico está, versículo 14: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. El cántico de los ángeles, toda esa hueste de ángeles celestiales, manifiesta tres cosas en ese cántico: la gloria de Dios en el cielo, la paz entre los hombres, pero además la gracia de Dios, porque es solo, escuchen bien esto, solo para los que Él se complace a dárselas. Vuelvo a la pregunta: ¿has conocido, te ha sido dado el que conocieras un poco más de la gloria de tu Salvador este año? ¿Conociste un poquito más profundamente a tu Dios? Ahora, nada más hay dos respuestas: sí y no. Y si es un sí, tu corazón termina el año con tanto agradecimiento. Pero si es un no, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe?
que no has conocido más a tu Salvador, que todo lo que escuchaste este año, esas buenas noticias que escuchamos juntos, cada domingo, celebración del Señor, para ti han sido tan comunes. No han sido sobrenaturales, mis amados. La vida cristiana es una vida totalmente sobrenatural. No necesitas ver ángeles regresando al cielo, necesitas despertarte con la conciencia iluminada por el Espíritu Santo que está dentro de ti. Y lo primero que haces es, gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora te voy a decir una cosa, si no es así, si en ningún momento tu corazón se vuelve hacia el Señor, hay un problema muy grande. Toda la noche, esta noche, toda la noche estuve soñando con el pasaje. Toda la noche, nunca me había pasado algo así. Pero toda la noche soñé con este pasaje. O sea, toda la noche el texto estaba aquí corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo toda la noche. Ahora, obviamente, tú y yo no escogemos lo que vamos a soñar. Simplemente nos es dado. Y yo les digo una cosa, ni siquiera los sueños están lejos de la voluntad de Dios. Son voluntad de Dios. Y toda la noche estuve soñando con el texto. ¿Cuánto he conocido más a mi bendito Señor y Salvador Jesucristo este 2023? ¿Cuánto más has conocido a tu Salvador? Porque si algo nos corresponde es crecer en el conocimiento de Él y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en tanto más conozcamos a nuestro Señor, más gracia necesitamos, porque vemos más nuestras carencias, vemos más nuestra humana debilidad, nuestra carnalidad, nuestro ego. Y vemos que sin Él nada podemos hacer. Veamos esto que ha sucedido, versículo 15, al final del versículo 15, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a saber, que el Señor nos ha dado a saber. Es glorioso que tú y yo nos podamos llamar hijos de Dios, porque no es para cualquiera, solamente como dice en el versículo 14, es para para quienes Él se complace. ¿Por qué menospreciamos tanto la gracia de Dios como iglesia? ¿Por qué menospreciamos tanto la iglesia, la gracia de Dios? ¿Por qué buscamos tanto como creyentes las cosas terrenales y no las cosas celestiales? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tengamos que meternos en este fin de diciembre en las cosas como el mundo las ve, y lo que menos es meditar cuán grande misericordia es que no estamos en un hospital? Este fin de año en diciembre fácilmente vi unas 6 neumonías, cosa que tenía rato que no veía neumonías. Otra vez llegaron los problemas respiratorios y bueno, llegaron agresivos, 6 neumonías. Esta semana pasada un hermano en la fe, Chavita, no sé si alguno lo conoció, pero un hermano en la fe se nos fue la semana pasada, se fue con el Señor, ya está reposando. La última vez que lo vi en febrero-marzo a Chavita, que como paciente mío, le dije a Chavita, tú eres un milagro de la gracia de Dios, eres una bomba andante, en cualquier rato revientas. ¿Por qué? Porque siempre estás bien descontrolado de la presión, descontrolado del azúcar, descontrolado de todas las cosas, y él nada más se reía. Alguien a quien amamos y de más de 25 años de conocerlo al Señor, eso fue con el Señor. Y cuando hay pacientes como él, les digo, considera a tu esposa, pero debería decirles, considera a tu Señor, porque te debes a tu Señor y debes de tener cuidado del templo. Mis amados, lo que están diciendo estos pastorcillos es,
veamos lo sucedido, que el Señor ya nos dio a saber. Versículo 16, fueron a toda prisa, hallaron a María José y al niño acostado en un pesebre. Es la tercera vez en el texto, en el capítulo 2, es la tercera vez que dice exactamente lo mismo. Y al niño acostado en un pesebre 3 veces, en el lugar, en el comedero de los animales, en un pesebre. Qué forma de llegar al mundo, ¿verdad? Con tan grande humillación, hasta para nacer fue en un pesebre. No se considera que no había lugar para ellos en el mesón, no, pero estaba en un comedero de animales. Ahí estaba acostado, envuelto en pañales, el niño por medio de cual todo el mundo fue hecho, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Vean conmigo, por favor, Colosenses. Vean conmigo Colosenses, por favor. Capítulo 1. Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Esto es una realidad para tu vida? O sea, ¿realmente has sido ya liberado de las tinieblas? ¿Has sido ya liberado de las mentiras del mundo? ¿Has sido ya liberado del control que tiene Satanás en tus emociones y en tu ser? ¿Realmente has sido? Esa es una verdad, porque si llegó el Salvador a tu vida, obviamente te salvó de todo esto ya. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estamos en otro reino, los creyentes en Cristo Jesús. Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿En quién? Versículo 14. En quien tenemos ¿qué? Redención, el perdón de los pecados. Mis amados, siempre que hablemos de Jesús, siempre vamos a hablar de pecado. Siempre vamos a hablar de pecado, porque la palabra Jesús significa Salvador, y no te va a salvar de nada más que de tus pecados. Mateo 1:21. Su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús, el nombre Jesús, significa Salvador. Ahora te voy a decir una cosa. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, yo quisiera ya que Dios me salvara de todas las deudas que traigo, que Dios me salvara de mis relaciones rotas con gente muy cercana que me amaban y yo los amaba tanto y ahora están hechas un desastre, que Dios me salve de esta amenaza de pérdida de trabajo para enero, que Dios me salve de esta amenaza de enfermedad que está sobre mi cuerpo, que Dios me salve. Y todo el mundo quiere ser salvado de algo terrible. Pero sí, ya nos salvó. Ya, las buenas nuevas de salvación son: tu más grande problema con Dios es tu pecado, y ya fuimos salvados de nuestros pecados. Jesucristo en la cruz cargó con ellos. Jesucristo en la cruz derramó sangre, y con su sangre te redimió, pagó el precio para hacerte propiedad de Él. ¿Por qué? Porque Dios tuvo complacencia y por el puro afecto de su voluntad te salvó. No era porque hubiese algo bueno en ti ni en mí. Simplemente éramos pecadores y somos pecadores y seremos pecadores, pero simplemente a Él le plació romper las tinieblas que había en nuestra vida, iluminarnos con su luz, romper la tendencia a nuestra carnalidad y darnos el poder vivir una vida en el Espíritu, romper ser hijos del padre de mentira y vivir ahora sí en la verdad. ¿Es esto una verdad para tu vida? Continúa diciendo ahí en Colosenses, hablando de Jesucristo, que en Él tenemos, dice el versículo 14, 1:14, en Él tenemos redención, nos adquirió a precio de sangre, perdón de pecados. Versículo 15, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, versículo 16, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Jesús y para Jesús. Por medio de Jesús y para Jesús. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto glorioso? Te digo una cosa, es más glorioso que ver a unos ángeles regresándose al cielo. Esto es más glorioso que ver ángeles que estén pajareándose ahí, volándose y cantando muy lindo y que se regresan al cielo, la verdad. Ahora, ¿esto es una realidad para tu vida? ¿Esto que acabamos de leer es en el Espíritu? ¿Lo confirmas? ¿Realmente tú estás presenciando su gloria cada día? ¿Estás coramdeo? ¿Estás delante de su presencia cada día? ¿Estás consciente realmente que Él ha llenado tu ser con su Santo Espíritu y vives al día, todo el día, vives delante de Él y delante de los hombres? Por lo menos así fue el 23. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen. Versículo 19, agradó al Padre. Estamos en Colosenses 1:19. Agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. ¿Cómo fue la paz con Dios? Acuérdense que los ángeles cantaban paz, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. ¿Cómo fue esa paz? Por medio de la sangre de su cruz, dice el versículo 20, por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en el cielo, todas fueron puestas y serán puestas al final de los tiempos, redimidas en orden, todas por la sangre de Jesús. En todo está la salvación, en todo está la sangre de esa criatura que estaba en el pesebre. Sí, estaba en el pesebre, era una criatura, toda su sangre iba a ser derramada en la cruz a sus 33 años. Yo sé que los nacimientos nos dan tanta alegría y los embarazos, sobre todo la gente cercana, nos llena de gozo. Y estos pastorcillos estaban llenos de gozo por lo que habían escuchado. Y lo que estaban haciendo ahí, cuando lo vieron ahí, presenciando la gloria de Dios. Presenciando la gloria de Dios en esa criatura. Presenciando la gloria de Dios. Era lo único que querían, confirmar lo que ya les habían dicho. ¿Has confirmado la gloria de Dios en las áreas de tu vida donde Dios te ha hecho crecer en su gracia? En este 2023, ¿has confirmado? O sea, hubo tiempos de tu prueba de fe en donde te pudiste mantener con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, inamovible, desarrollaste la paciencia realmente que Dios quería producir en ti para perfeccionarte, y realmente puedes decir finalmente, bendito sea mi Señor y Salvador que me sacó de esta. O tristemente caíste en la tentación de querer resolver las cosas con tus propias fuerzas, caíste en desesperación y obviamente sufriste más que lo que tenías que sufrir, pero sin embargo Dios es misericordioso, Dios perdona. Sí, una y otra vez Dios perdona a los que son suyos, porque ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es glorioso, eso es glorioso. Volvamos al texto, por favor, en Lucas. Entonces, estos pastorcillos estaban presenciando su gloria y repito, lo único que querían era confirmar lo que ya les había sido dado a saber. Versículo 17. Vean ahora cómo proclaman. Una cosa es presenciar su gloria, pero ahora lo que hacen los pastorcillos es
proclamar la gloria de Dios. Fíjense cómo lo hace. Cuando lo vieron, ¿qué fue lo que hicieron? Dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Fíjense nada más. O sea, llegan con José y María, está el niño en el pesebre y lo que hacen es darles a saber a José y María que esa criatura es el Señor, así lo dice. Así le dijo el ángel, ¿sí? El Señor, versículo 11, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿qué es? Un Salvador que es Cristo el Señor. Eso llegan a darles a ellos, a José y María. Les dan el anuncio, les dan las buenas nuevas. Ese niño es Cristo el Señor, un Salvador. Mis amados, ¿ustedes creen que no lo sabían ya, José y María? Miren, para ellos no era importante. Lo que ellos querían era decirles, darles las buenas noticias. Pregunta, después de haber visto su gloria, ¿lo has compartido con los demás? Este año, piensa por un momento, ¿a cuántos les has compartido el evangelio de las buenas noticias para pecadores, para arrepentimiento y fe? ¿A cuántas personas lo hiciste? Aunque, te encontraste con que te dijo, yo también soy cristiano. Pero no importa, para ti no importa, porque tú lo que quieres es dar buenas nuevas. ¿A cuántas personas? Porque no se puede uno quedar con las buenas nuevas. O sea, las buenas noticias son para entregarse. Las malas son para compungirse y dolerse y llorar por ellas. ¿Quién va a querer que sepan todas las malas noticias, todas las desgracias? Que por cierto, en enero empezamos, si Dios quiere, el próximo domingo en la tarde vamos a empezar el libro de Job, porque ya corresponde empezar un libro de Antiguo Testamento en la tarde, y empezaremos con Job en la tarde, que por cierto, si hablamos de el libro más espeluznante de toda la Biblia, 42 capítulos de la tragedia del hombre, es Job. Y eso obviamente te animo, por si quieres también venir a la tarde, que sería bueno. Siempre crecer en el conocimiento de Dios y en su gracia es muy conveniente. Mis amados, estos les llegan y les dan, dice en el versículo 17, cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Les da a ellos la noticia de que Cristo, el Mesías, ¿qué es Cristo? La palabra Cristo es ungido, el Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento es Él. Él es el resultado de la promesa del Antiguo Testamento, es el ungido. Él es el Cristo. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el que controla todas y cada una de las circunstancias del universo entero. Porque todo fue hecho por Él, se mantiene en Él y es para Él. Todo. Repito, es tan grande el peso de gloria que tenemos cada uno de los hijos de Dios. Lo triste es no vivir bajo ese peso de gloria. Lo triste es no ver lo que ya es una verdad eterna. Tú y yo, como hijos de Dios, ya empezamos a vivir la eternidad. Por la gracia de Dios, mi chula y yo tenemos 32 años viviendo la eternidad. O sea, ya estamos en lugares celestiales en Cristo. Eso dice Efesios 2. Pregunta una vez más. ¿Cuántas personas han escuchado lo que un día a ti te concedió el Señor escuchar? Que Jesucristo vino para salvar, que Jesucristo nació para salvar a pecadores. Ese es el punto central de las buenas noticias. Y obviamente la primer noticia es la mala. Como pecador, todos somos enemigos de Dios. Y por cuanto hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad terrible, pero es verdad de Dios. Pero
Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está ese bebé ahí, jamás se quedó de bebé. Por mucho que te hayan dicho que el niño, no saben cuántos mensajes me llegaron de que el niño le deseo que el niño Jesús le dé esto y que el niño Jesús le dé lo otro y que el niño, ¿cuánta gente se queda con el niño y jamás lo vieron crecer? Porque están simplemente viviendo un Jesús religioso. Obviamente no estoy hablando de ti, porque el Jesús es tu Señor, porque Jesús ya te salvó, porque Jesús ya te convenció de pecado, justicia y juicio, y porque ya Jesús te hizo que vieras tus pecados ante su santidad y pudiste volverte a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que sucede por el amor y la misericordia de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? La respuesta, estamos otra vez en Lucas 2, versículo 18. Y todos los que oyeron las buenas noticias, cuando ellos proclaman su gloria, la gloria de ese niño, ¿qué es lo que sucede como respuesta? Versículo 18. Todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Escucha bien esto. Se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. ¿Acaso no lo sabía ya José y María? Entonces, cuando a ti te dicen algo que tú ya conoces, ¿realmente te maravillas? O sea, ¿realmente te... ¡Oh! ¿Vea que no? O sea, ya lo sabía. Pero ¿sabes qué? Aquí no dice eso. Aquí no dice que José y María ya lo sabían. Aquí dice, se maravillaron. ¿Todavía te maravillas por lo que Dios te da en su palabra? ¿Todavía te maravillas cuando compartes y proclamas la gloria de Dios y otra persona se convierte a Cristo y se vuelve un discípulo de Cristo? ¿Te maravillas todavía cuando ves la mano de Dios en su misericordia salvando a muchos como a ti mismo ya te salvó? ¿O simplemente nos maravillamos cada domingo, en cada reunión? Y después, de lunes a sábado, China libre, como decían en mi rancho, ¿verdad? Mis amados, estos pastorcillos proclamaron su gloria y ellos estaban maravillados. Versículo 19 dice, Lucas 2:19, pero María atesoraba todas estas cosas. María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. María atesoraba. María se maravilló. María se maravilló, ya lo oímos, junto con José. Pero también atesoraba estas cosas en su corazón. Las guardaba como un gran tesoro. Creo que es bueno hacer una pausa y meditar. ¿Realmente me he maravillado con lo que Dios me ha dado este año en su palabra y por su Espíritu? ¿Realmente he atesorado estas grandes verdades que me hacen libre de seguir mis propios engaños y mis mentiras de mi carne? O las mentiras religiosas que me encuentro por ahí en YouTube con un montón de falsos maestros, falsos profetas. Decía alguien que vino, y eso, este año lo viví varias veces, pero me decía alguien, ya estuve con ustedes 2-3 meses, ya me di cuenta que no soy de ahí. Yo lo que necesito es que me abracen, que me apapachen, que me den amor, que me den ánimo. Yo necesito ánimo. Y les digo, más de una vez lo viví este año con gente que viene o que ya se despide. Por favor, ¿puede orar por mí? Porque necesitan amor. Te digo una cosa. El amor de Dios ya fue derramado en una cruz con la sangre de este bebé, de esta criatura, ahí en la cruz. Y fue para limpiarte y librarte
pero también fue para comprarte. Y tú y yo le pertenecemos solamente al Cristo, el Señor. El doctor Lucas, en el libro de Lucas, es el único que le llama no solamente Cristo el Salvador, porque Cristo el Salvador lo vemos por todo el Nuevo Testamento, sino que ahora ahí Lucas, ya lo leímos, nada más te lo recuerdo, cuando María estaba cantando en su cántico, en Lucas 1:47, María dice en el 47, mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador, Dios mi Salvador. María estaba regocijándose de ser salvada de sus pecados. María estaba regocijándose de tener un Dios que la salvaba de sus pecados y de la condenación eterna, en tanto que nosotros no seamos lavados de nuestros pecados, en tanto que el Espíritu Santo no nos convenza para traernos arrepentimiento de pecados y una fe genuina y descansar en la misericordia de Dios, en el amor de Dios derramado en nuestros corazones, vamos a tener problemas en esta vida. No podemos nosotros hacer a un Dios a nuestra medida. Nosotros nos tenemos que hacer a la medida de Dios. Y eso implica menguar, hacernos menos para que Cristo realmente sea el que crezca en nosotros y sea manifiesto en donde quiera que estemos. Estos pastorcillos presenciaron la gloria del Señor. Estos pastorcillos proclamaron la gloria del Señor y María lo atesoraba mucho. Y en el versículo 20 vemos que estos pastorcillos celebran la gloria del Señor. Celebra, versículo 20, Lucas capítulo 2, verso 20. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que les habían oído y visto, tal como se les había dicho. Otra vez, se fijan, tal como se les había dicho. Mi pregunta, repito, es esta. ¿Puedes tú celebrar al final del año que has conocido un poquito más de la gracia de tu Salvador? ¿Puedes celebrar al final del año que realmente pudiste sembrar la semilla en alguna persona y pudiste ver cómo esa persona Dios la llevó y empezó un discipulado con Cristo a través de la Biblia? No a través de un pastor, no, a través del buen pastor de las ovejas, Jesucristo, con la Biblia. ¿Puedes celebrar eso? ¿Puedes celebrar realmente esto? Mis amados, vean conmigo Hebreos, por favor. Hebreos 1. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también, ¿qué? El universo. O sea, Jesús es el heredero de todo y Jesús es el creador del universo. ¿No te maravilla esto? ¿No te maravilla el saber que Él lo hizo todo y es heredero de todo? Y es tu Salvador, y es tu Señor, y es tu Dios y mi Dios, y es el que ha llenado nuestros corazones, ha satisfecho la perfecta justicia de Dios y nos tiene en el gozo de nuestra salvación, porque Él es nuestra fortaleza. No importando qué situaciones hayamos pasado o estemos pasando, Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Necesitamos ángeles? Discúlpame, pero no, necesitamos un Salvador. Que los ángeles sean ministros también, estoy de acuerdo, pero nuestra prioridad es tener la conciencia iluminada por la gloria de nuestro Salvador en cada día de nuestras vidas.
en el más brillante, el más glorioso, el más alegre o el más horrible, triste y deprimido, la gloria de Dios va a romper cualquier tiniebla que pudiera querer sobrepasarte. Dice en el versículo 3, Él, estamos en Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y hablando de Jesús, y Él es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra. Jesús resucitó de los muertos, por supuesto. Jesús ascendió al trono, por supuesto, a la diestra de Dios. Pero ¿después de qué? De purificar nuestros pecados con su sangre derramada en aquella cruz del Calvario. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Saber que está ahí intercediendo y que vive perpetuamente para interceder por aquellos que salva. No puede fallar. Su intercesión es perfecta. Mis amados, necesitamos celebrar. Necesitamos celebrar. En Lucas, volvemos a Lucas 2, versículo 20, dice aquí que estos pastorcillos se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. ¿Qué se les dijo? Que había un Salvador. ¿Qué se les dijo? Que es Cristo el Señor. ¿Y de qué los salva? De sus pecados. ¿Y qué se les dijo? Que la gloria estaba en el cielo, que la paz estaba en la tierra, y era para aquellos hombres y mujeres para los que Dios se complace, con los que Dios se complace. Mis amados, qué glorioso es pertenecer a la iglesia de Jesucristo, adquirida a precio de sangre. Qué glorioso es pasar un nuevo año, de un año a otro año, en esa posición. Porque esa posición, no importan los años que pasen, el Señor viene pronto. Y sea que te llame, o sea que venga, es mejor que nos encuentre día tras día viviendo así, como si este fuera el último día de mi vida. Este día me puede llamar a su presencia o este día puede venir. Y cuando viene a establecer el juicio y a descargar la ira sobre toda la tierra, exceptuando sus escogidos, exceptuando su pueblo. Y más vale, repito, que nos halle en paz. Más vale, no quiero espantar a nadie. Simplemente digo, bendito el Señor que nos concedió el ser luz del mundo y sal de la tierra. En el 2023, ¿cumpliste este llamamiento? ¿Obedeciste al Señor en esto? ¿O solamente estás pensando en un peso más para tu cuenta bancaria? Solamente estás pensando en una relación más para acumular a tus relaciones personales. Solamente estás pensando en el carro próximo del año que vas a comprar. Solamente estás pensando en, nada que ver con lo celestial. Y te digo una cosa, podemos caer en la tentación porque somos humanos y todo humano puede caer en la tentación. El ser muy bendecido económicamente, el ser muy bendecido con relaciones hacia los demás, te puede hacer pensar simplemente que de eso te sostienes en lugar de sostenerte por la pura misericordia de Dios cada día. Y fíjense cómo termina esa sección de Lucas, capítulo 2, verso 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle. La semana pasada nació Jesús, fue lo que vimos. La lectura que vimos fue eso, el nacimiento de Jesús. Y ahora estamos 8 días después, ¿verdad? Estamos 8 días después, sí, en el día en que le toca ser circuncidado, a los 8 días. Y le pusieron por nombre Jesús. El nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Otra vez, Jesús. ¿Qué es lo que te dije hace un momento acerca del nombre Jesús? Que cada vez que escuches Jesús, dale gracias a Dios si es tu Señor.
Dale gracias a Dios si es tu Salvador. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tienes promesa de vida eterna y promesa de resurrección para entrar en el gozo de tu Señor. Mis amados hermanos, ¿qué necesitamos en este 2024? ¿Necesitamos salud y trabajo? Perdón. Necesitamos un Salvador. Pero un Salvador que estemos conscientes y que fluya por nuestra sangre el Espíritu de Jesús, y que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para su venida. Eso es lo que necesitamos para el 2024. No necesitamos otra cosa. Busquemos primeramente el gobierno de Dios en nuestras vidas y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura. Eso dice Mateo 6:33. Y si esto es así, salud, trabajo y lo demás, todo está en esas añadiduras. ¿Has presenciado su gloria este año? ¿Has proclamado su gloria? ¿Has celebrado y vas a seguir celebrando su gloria? Ruego a Dios que esto sea un sí y amén en todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque ciertamente el 2023 se va desvaneciendo, Señor, y en unas horas estaremos en el 2024. Pero la vida de Cristo en nosotros es eterna. Y nosotros somos seres eternos. Gracias, Padre, que tienes asegurado un cuerpo de gloria para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es para con nosotros en Cristo Jesús. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y para nosotros, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, como congregación, yo te suplico, Padre, que nos concedas de todo corazón, decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, para que podamos seguir muriendo a nosotros mismos realmente y viviendo en el Espíritu. Padre, concédenos, por favor, te lo suplicamos, concédenos, Señor, el ser instrumentos tuyos. Concédenos el presenciar tu gloria este próximo año. Concédenos el anunciar tu gloria a los que no la conocen. Y concédenos juntos como iglesia y familia eterna el celebrarla. Oramos en el nombre de Jesús por todos nuestros hermanos que este año están sufriendo una enfermedad incurable. Levantamos a nuestros hermanos de esta congregación. Te suplicamos sea tu gracia sobre ellos y en ellos. Y sea tu paz la que llene su corazón y su entendimiento. En el nombre de Jesús, Padre, que tu amor sea más y más derramado en sus corazones, Señor. Y te rogamos, Señor, que seas tú su fortaleza en toda tribulación. Oramos en el nombre de Jesús por estos bebés, Señor, de este año que, Señor, este mundo va en contra de las criaturas, de los niños. Te oramos por padres piadosos, temerosos de Dios, que puedan formar y educar a sus hijos, para que sea esa generación del pacto, en donde ellos también conozcan a Jesucristo como su Salvador, porque qué hermoso es tener un recién nacido entre nosotros, pero más glorioso es tener un hombre arrepentido, no importa si tiene 7, 8 años de edad o 12 años de edad, pero arrepentido en el reino de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros en tu gran misericordia ese 2023. En el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones por lo fluctuante que fuimos este año. Perdónanos, Señor, por lo infieles que fuimos, por lo pecadores que fuimos. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, perdónanos como congregación. Señor, por tener tan grande tesoro en vasos de barro y sin embargo no apreciarlo y no valorarlo. Ten misericordia de nosotros y concédenos arrepentimiento para este 2024. En el nombre de Jesús, Padre, que tu nombre sea conocido hasta los últimos rincones de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor.
amados.